Muy buenas a todos. Hoy os explicaremos 4 ejercicios multiarticulares. Ejercicios que implican la activación de mucha masa muscular, por involucrar al mismo tiempo un conjunto de articulaciones corporales, importantes para incrementar tu rendimiento respecto a tus objetivos, siempre que tu estado físico esté en buenas condiciones. Ante todo, es primordial tener presente que los siguientes ejercicios requieren el conocimiento de buena técnica para empezar a ejecutar el ejercicio con altas cargas, pudiendo prevenir futuras lesiones. Primer ejercicio, press banca. Es un ejercicio de empuje, en el que principalmente activamos el pectoral mayor, también activando de forma secundaria el deltoides anterior, el tríceps, los serratos y el coracobraquial. Los principales errores que podemos cometer son arquear la espalda, es decir, no efectuar retracción escapular, efectuar movimientos bruscos y rebotar la barra contra el tórax, y no aplicar rotación externa de las manos. Segundo ejercicio, sentadillas. Es un ejercicio dominante de rodilla, con el que junto al peso muerto, que después explicaremos, activamos gran masa muscular. Es un ejercicio completo. La musculatura principal que estimulamos en el tren inferior es el cuádriceps, los glúteos e isquiotibiales, también activando la zona media, en concreto el core, ya que necesitamos que nos dé estabilidad. Los principales errores son curvar la parte baja de la espalda, hiperflexionar excesivamente la rodilla, en otras palabras, hacer que el fémur sobrepase estar paralelo con el suelo, y juntar las rodillas, que significa que se cierren demasiado. Esto puede provocarnos lesiones en la articulación de la rodilla. Tercer ejercicio, dominadas. Es un ejercicio intenso, muy bueno, con el cual vencemos nuestro propio peso corporal respecto a la gravedad, para realizar el movimiento. La principal musculatura solicitada son el dorsal ancho, romboides, porción inferior del trapecio y redondo mayor. Los músculos secundarios que activamos son el bíceps, el supinador largo y el braquial anterior. Errores principales que podemos cometer. El primero es impulsarse más con las rodillas, llevándolas hacia el pecho. No dar resistencia en el movimiento excéntrico, concretamente en la bajada. Balancearse hacia adelante o hacia atrás en cada repetición, restando resistencia, y al hacer el desplazamiento excéntrico de bajada, no extender por completo los brazos. Cuarto ejercicio, peso muerto. Activamos todo el cuerpo. Ejercicio dominante de cadera, la masa muscular básica del tren inferior, posterior, que activamos son el glúteo mayor, los isquiotibiales o femorales. También activamos el tren inferior, anterior, como el cuádriceps, el core, zona media y el tren superior de forma isométrica. Los consejos para prevenir errores: primeramente, evitar curvar la zona lumbar. Seguidamente, tener bien aprendida la técnica para evitar daños corporales y no impactar contra el suelo al realizar el movimiento excéntrico en la bajada, para mantener activa la masa muscular en todo el recorrido del ejercicio. ¿Y tú entonces qué opinas al respecto? ¿Tienes pensado poner estos 4 ejercicios en tu rutina de entrenamiento? Esperamos tus comentarios y si te ha gustado el vídeo, darle al pulgar arriba. Muchas gracias.